Bien, Alberto, tío, descarga ahí, Descarga. Descarga, macho. Amigos de YouTube, aquí estamos en Hamburgo, la serie mundial, sprint en este caso, y bueno, aquí estamos en la piscina, que ya hemos hecho el entrenamiento, que normalmente no se hace el reconocimiento aquí, pero bueno, también es una manera de activarse, y nada, con muchas ganas de competir este sábado, y bueno, el rendimiento es mucho mejor que cuando empecé Alguero, incluso Tarragona, así que tengo muchas ganas de, bueno, correr una carrera icono del triatlón aquí en Hamburgo, y bueno, yo creo que hay que creérselo y está ahí delante. And our next finisher from Spain. Welcome, Alberto González. In our places, like where we need to race. Yes, yes. I wanted to be here to give the best performance to Spain. Pontevedra. Yeah, This is Pontevedra. Yes. Yeah. Okay, we will work hard for it. It will complete the circle at train scale. Pontevedra again. We need the 6 weeks. Yeah. We need 6 weeks. We don't have 6 weeks now, but we have 4. También ahora con la tienda pues cuesta un poco más dormir, que estoy haciendo hipoxia intermitente. Pero bueno, aún así también hay épocas de entrenamiento que cuesta un poco más dormir y la primera sesión como que te cuesta un poco. Pero nada, bien, a pesar de las sensaciones he estado concentrado, tirado para adelante, progresivo, empezando en 3-0, consistente. Y nada, al final sí que nos hemos apretado un poco, de 2.50 a 2.45 sí, a ser la última. Pero al final es el ritmo de carrera y nada, hay que apretarse un poco. Lo justo y necesario, pero bueno, yendo con Vasco es como que, bueno, sabes que va al ritmo. Toma mucha frente ahí. Mola mucho agilidad. Ese tornillo no es suyo, No, se lo puso Benny. Oye, ¿y en el dedo está? Dependerá De las posiciones, entonces. Sí, siempre lo hacen así. ¿Te han dicho algo? No. No, A ver, esta chica, Ana Carvalho, que supongo que hará el relevo, o hace también el individual. no hace la individual. Ah, bien. Hostia, muchacha, ojo, eso sí eres. Sí. ...2024 que competí en Hamburgo a 3 semanas antes de los Juegos, pues se notaba en el ambiente que no hay necesidad de arriesgar. Y sí, después de la bici o no, cuando nos bajamos fue un poco como la tranquilidad. También mi madre, la pobre, que estaba sufriendo por si me pasaba algo. A mí me pasó que no tenemos ese margen. Cuando hice el 10K de Bilbao, hice el 28-24, semana entrené, pero estaba corriendo tanto la semana de antes, que es que a 2.50 no... Sí, hay no te veces que costaba. cuanto más parece como que el cuerpo te lo pide. Yo sabía que es notas que, sabes que solo te está creando fatiga. mejor de menos. Sí. De la rocera. Hemos hecho arroz para todo el mundo, para el equipo japonés también. Desayuno pre-competición sencillo, bueno, sencillo. No es lo normal, pero me gusta mucho ir a comprarme las cosas, incluso me traigo de casa, por ejemplo, los dátiles, que no fallan, plátano, miel, arroz y la clara del huevo, un poco para meter la proteína, pero no la grasa. Tener a Alberto de... Es coña. Hostia, tu primer Hamburgo, una carrera súper especial. Bueno, World Series llevas como 5... No, es la segunda. ¿Es tu segunda World Series? Sí. Ah, ¿hiciste Samarcanda solo? Yokohama. Yokohama. Hice Yokohama. Yo pensaba que ya habías empezado el año pasado. Ya me he flipado contigo, tío. No, empecé este año que hice Yokohama la primera vez.
Pero bueno, esta es otro rollo, la verdad que aquí están prácticamente todos Sí, un puntito más los de... hombres grandes. Y nada, la verdad que con muchas ganas. Y te ponías los tatuajes. Y tú flipabas en colores. Que no, Y tu madre pensando, ahora ve cómo lo quito yo a estos niños Ya ves. antes de que vaya mañana al colegio. Ya Que se sabe, ¿no? Una guayaba, por lo que puedo pasar. Una guayabita. Sí, es que está en el starter pack de Alberto. Bueno, como es un sprint, no hace falta estar cargando mucho hidrato. Pero sí es verdad que antes de la carrera me gusta tomarme el isotónico. Al llegar a la Villa de Atleta, ir bebiendo un poco de carbohidrato, media hora antes o 15 minutos antes, gel de 50 gramos. Y antes el pre-workout. Y durante la carrera, para un sprint quizás me vuelva a tomar otro isotonic, pero un poco por alimentar al cuerpo, que se dé cuenta de que está comiendo carbohidratos, que se está alimentando, pero no es necesariamente imprescindible. O sea, son bastante sencillos. Intentan pasar tiempo juntos y gastarse bromas. Yo creo que de alguna forma así liberan un poco su tensión. Yo creo que es un equipo bastante heterogéneo, ¿no? Tenemos gente debutante en este circuito, por ejemplo, como Ethan, y muy joven, que lo está haciendo muy bien. Gente experimentada como Antonio, Alberto, ya están mucho más curtidos, tienen mucha más experiencia, entonces están, creo que en momentos vitales y momentos deportivos diferentes, pero bueno, hay muy buena unión por lo que veo en el grupo y muy buen ambiente, y yo creo que se apoyan unos a otros. voy con Túbeles, tanta ahora un poco menos de presión que nunca había llevado antes, y rueda de 30, también un circuito técnico, y bueno, también por el peso. Yo diría, yo me siento cómodo con eso. ¿Estamos probándolo? Aquí ya finalizando el día, que hemos terminado, bueno, toda la tarde de recuperación, fisio, también soltar piernas después de la carrera. Y nada, la verdad que ahora que han pasado varias horas, pues más o menos voy dándole un poco de forma, pero es verdad que he llegado reventado y un poco, no triste, pero... Series leader, Vasco Vilata, El Hidalgo, World Champion Matthew Hauser. The 25th edition, let's get it on. Una cosa muy importante y algo que se nos olvida es recordarte que te suscribas al canal. En cada vídeo te enseño tips nuevos que se basan también en los vídeos anteriores. Así que esto es algo muy importante para nosotros, que te suscribas, porque así podemos crear mucho más contenido como este. El trabajo que he hecho todas estas semanas previas después de Tarragona, machacar la bici, machacar la habilidad y sobre todo creerme que puedo estar ahí delante. Que sí, que quizás haya sido demasiado, es decir, me he ido de un extremo al otro, de estar detrás todo el rato a estar mucho tiempo delante. Bueno, pues eso yo creo que es el balance que tengo que seguir consiguiendo. La premisa era, ok, a 5 o 6 personas que te pasaran, volver al ruedo y pasar relevo. Es verdad que el rendimiento ha acompañado, es decir, después de estas 2 carreras pues ya va entrando en dinámica, tienes mejor condición física y eso se nota, o sea, eso es que puedes estar ahí delante.
me pasó una cosa que no me sentía con mucha confianza en la bici y bueno, pues por suerte tenía la otra Specialized que bueno, tiene un poco el manillar más estrechito, más bajo, una posición más aerodinámica, punto de gravedad más bajo, cubierta de 30 milímetros, que antes llevaba de 28. Pues oye, son pequeñas cosas que van sumando y que eso luego te hace tener mucha más confianza sobre la bici. Y es lo que me ha pasado, o sea, iba a cada curva que aguantaba adelante, trazaba bien, lideraba y ostras, eso es algo que, bueno, pues es como un siguiente nivel y estoy muy satisfecho. Speedy Gonzalez, gosh, I mean, he's named that for a reason, isn't he? And look, he's still leading. Esta prueba pues ya me la tomo como un test de estar tirando una serie mundial y correr decentemente. Iba para adelante, no sufría, es que simplemente iba concentrado, iba primero y no me he pensado en ningún momento de oye, ¿qué estaba haciendo? No, ya el giro, pues sí que es verdad, me pasa el grupo y ya las piernas pues... Una de las cosas que también destaco hoy es que por fin vuelvo a tener el sprint. Algo que bueno, pues ha costado con todos estos meses de trabajo, que bueno, pues viene de la lesión, cuesta coger ese ritmo, esa velocidad y lo más especial de esta carrera, que siempre me había puesto una frase, pero esta vez he utilizado una imagen y me he puesto al increíble Hulk. Es transformarse. Creo que no se trata de querer ir a más, sino es crear una identidad, porque realmente eso nace de nosotros, nace el decir, tengo las capacidades, confío en ello, confío en mis habilidades, confío en la bici, en el material que uso, y si tienes una imagen que te ayuda a recordar eso, a decir, hey, cambia el chip, modo agresivo, pues el increíble Hulk. Pues nada chicas, esta es la reflexión de este vídeo. Espero que os haya gustado y suscríbete al canal porque realmente esto lo hacemos porque nos gusta, queremos mostraros este camino y a nosotros nos ayuda a seguir creciendo, a que aquí mi colega Andrés pueda estar grabándome y lo dicho, gracias por los comentarios como siempre porque siento que tengo a gente apoyándome en este camino, así que os lo agradezco mucho. Nos vemos en el próximo.